Un nuevo año empieza y quizás resulte interesante saber cómo estamos empezando el 2026 a nivel global. Los que poblamos esta casa grande somos 8.270 millones de habitantes. Tenemos un crecimiento poblacional por debajo del 1%. En el 2025 la población aumentó en 70 millones, aunque esta tendencia está decreciendo. El país más poblado del mundo es la India, con 1.471 millones de habitantes, seguido por China, con 1.414 millones, y en tercer lugar, los Estados Unidos, con 348 millones de personas. En tanto que en Latinoamérica, el país más poblado es Brasil, con 213 millones, y el Perú registra 34,5 millones de peruanos. Hoy vivimos en un mundo más poblado, más conectado y con más capacidad tecnológica que nunca, pero también afectado por heridas profundas que cuestionan la idea de este progreso tecnológico. La promesa de un futuro mejor para todos no ha desaparecido, pero está sujeta a una evaluación porque las cifras del hambre, la pobreza, la mala alimentación, las guerras, la crisis energética, el reacomodo geopolítico, la irrupción explosiva de la inteligencia artificial y las recientes amenazas de Donald Trump contra México, Colombia, Groenlandia y Canadá, además de la incursión en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, contraviniendo la legislación internacional, nos obligan a preguntarnos si el rumbo actual nos acerca a la dignidad o nos empuja a la destrucción de la humanidad. Del total de personas que habitamos la Tierra, 894 millones padecen de hambre, es decir, cerca del 11% no tiene acceso a alimentos suficientes cada día para sostenerse con vida. Y si miramos Latinoamérica, Venezuela es el país con 7 millones de personas que no tienen qué comer hoy, lo que representa el 23% de su población. Luego está México, con 5 millones de personas que padecen de hambre y que representan el 4% de su población. Y en tercer lugar se encuentra el Perú, con 3,1 millones de personas, es decir, cerca del 10% de peruanos sufren de hambre cada día. Con estas cifras empezamos el 2026, con paradojas difíciles de comprender porque al otro extremo del hambre encontramos a dos grandes grupos que comprenden a personas que tienen acceso a alimentos, pero que su forma de consumirlos les representa un riesgo para su salud. El menos grave son las personas con sobrepeso. Al inicio de este año se registraron 1.790 millones de personas con sobrepeso. Esto es casi el 22% de la población mundial. Y el grupo de mayor gravedad son los que padecen de obesidad. Este inicio de año se registraron 905 millones de personas con obesidad, es decir, el 11% de la población mundial tiene un mayor riesgo de morir de manera prematura o de padecer enfermedades crónicas graves. Y aquí llama la atención las cifras de los Estados Unidos. Del total de su población mayor de 20 años, las 2/3 partes tienen sobrepeso y casi la otra tercera parte son obesos, lo que significa que este país tiene que afrontar un elevado costo sanitario para el tratamiento de estos problemas. Ahora, si miramos los temas de seguridad humana, la realidad no es menos dramática. La guerra entre Rusia y Ucrania entra al 2016 al 2026 sin un final a la vista, con frentes que cambian poco a poco, pero con un costo humano y material cada vez más alto. Los reportes de estos primeros días de enero hablan de nuevos ataques con drones, bombardeos sobre infraestructura energética y también sobre las ciudades, y una población agotada que enfrenta otro invierno bajo las sirenas y los cortes de luz. Esta guerra no solo destruye vidas y hogares en Ucrania y desgasta a Rusia, también reconfigura la seguridad europea, alimenta carreras armamentistas y viene encareciendo durante años la energía y los alimentos, golpeando especialmente a los hogares más pobres del mundo. Y al mismo tiempo, en Gaza se vive una de las peores crisis humanitarias de la historia. Tras más de 2 años de ofensiva militar, se habla de decenas de miles de palestinos muertos, con estimaciones que superan las 70.000 víctimas mortales y 170.000 heridos, además de una destrucción masiva de viviendas, hospitales, escuelas y servicios básicos. Las Naciones Unidas y algunas organizaciones humanitarias describen a la población atrapada bajo los bombardeos con graves niveles de desnutrición, falta de agua potable y un sistema de salud colapsado, al borde de la hambruna. Cuando estas acciones se suman a otros focos de violencia en Sahel, en Yemen, en Irán o en otros países de África como Sudán, Somalia o Etiopía, la conclusión es clara. El problema ya no es solo la actividad bélica entre los estados, sino la erosión de la seguridad humana básica,
con desprotección plena frente a la violencia, sin acceso a alimentos, salud y trabajo, y menos con acceso a un entorno habitable y en paz. Además, la energía se convierte en el otro gran eje de esta encrucijada. Por un lado, parte del mundo acelera la transición hacia fuentes limpias con un crecimiento fuerte de la inversión en fuentes renovables y en nuevas tecnologías como los vehículos eléctricos. Sin embargo, la realidad es que el sistema energético global aún depende mayoritariamente de los combustibles fósiles. Es más, para que los países en desarrollo puedan transitar hacia energías limpias compatibles con el clima y el acceso universal, la inversión anual tendría que multiplicarse por 6 antes del 2035. Y a todas luces, eso no será posible. Por lo tanto, la disputa por controlar las cadenas de suministro de minerales críticos, tecnologías verdes y también la infraestructura energética se convierten en un factor clave del reordenamiento geopolítico. En este complejo escenario irrumpe la inteligencia artificial como un actor transformador para este 2026. Las proyecciones indican que la inversión global en inteligencia artificial superará los 500.000 millones de dólares, impulsada por avances en modelos multimodales, en agentes autónomos y también en aplicaciones para la salud, la manufactura y las finanzas. Empresas como Microsoft y la IBM anticipan que la IA generativa se integrará en flujos de trabajo cotidianos, automatizando tareas complejas y democratizando herramientas creativas, pero también generando riesgos como el desempleo masivo en sectores vulnerables, sesgos algorítmicos y la necesidad urgente de una regulación ética y de datos. Ahora, todo esto ocurre mientras el mapa del poder mundial se reacomoda. Este siglo XXI se encamina hacia un escenario multipolar, donde varias potencias y bloques disputan su influencia y negocian acuerdos cruzados. China está consolidando su peso económico y tecnológico. India emerge como un gigante demográfico y un mercado clave. La Unión Europea intenta afirmarse como un actor normativo. Rusia busca conservar y ampliar su influencia a pesar del desgaste de la guerra. Y el llamado sur global, es decir, América Latina, África y buena parte del Asia, reclaman más voz y voto en las instituciones que rigen la economía y la seguridad internacionales. Este sur global, que exige reformas en el sistema comercial y financiero internacional, al mismo tiempo tiene que lidiar con sus propias crisis de desigualdad, violencia e inestabilidad política. En este contexto, las declaraciones y acciones de Donald Trump agudizan y tentan las relaciones hemisféricas y obliga a los países del sur a navegar con cautela sobre la agresiva política exterior estadounidense. Y en medio de este contexto global, el Perú enfrenta un año electoral crucial tras más de una década de inestabilidad política en la que se han sucedido hasta 8 presidentes, cambios abruptos de gobierno que han erosionado la confianza ciudadana en el sistema político. El gobierno actual, encabezado por José Gerí, enfrenta una nueva crisis debido a sus reuniones clandestinas con empresarios chinos vinculados a empresas que contratan con el Estado, lo que puede decantar en su salida del cargo y la designación de un nuevo ocupante de Palacio de Gobierno hasta el 28 de julio. Es decir, podemos padecer de 10 presidentes en los últimos 10 años. Así de inestable y grave es la realidad política del Perú. Y en el plano económico y social la situación sigue siendo preocupante. La pobreza monetaria se mantiene por encima del 30%, mientras la informalidad laboral, que supera el 75%, continúa siendo la regla y no la excepción. El Perú sigue siendo abundante en riquezas naturales, pero la población sigue sobreviviendo con fuertes desigualdades entre el campo y la ciudad, entre la costa, sierra y selva, entre Lima y el resto del Perú. Además, la desnutrición crónica y la anemia infantil golpean sobre todo a las zonas rurales y a los pueblos indígenas. El acceso a la educación y salud de calidad sigue siendo desigual y la precariedad de la infraestructura se hace evidente cada vez que un evento climático extremo, ya sean lluvias intensas, huaicos o sequías, destruyen carreteras, viviendas y servicios básicos. Además, el aumento de la inseguridad ciudadana y la presencia del crimen organizado alimentan el miedo cotidiano y refuerzan la sensación de que el Estado no protege a la mayoría de peruanos. Todo esto sucede en la antesala a las elecciones generales convocadas para el 12 de abril, donde se elegirá al nuevo presidente de una treintena de variopintos candidatos y estrenará además un Congreso bicameral con 60 senadores y 130 diputados. El escenario se perfila fragmentado, con un electorado
cansado y desconfiado, y con candidatos que no representan en lo absoluto un cambio verdadero del sistema de gobierno actual, donde el crimen organizado es su aliado, donde la corrupción es la regla, donde el club de la construcción y los cárteles de la droga tienen a sus propios candidatos en las diferentes listas para diputados y senadores. En realidad, todo parece indicar que los siguientes 5 años tendremos más de lo mismo o quizás algo peor. Mientras tanto, el ciudadano de a pie sigue sufriendo. La violencia sigue atacando a inocentes en las calles, desde robos al paso hasta explosiones y atentados a buses de transporte, desde la violencia familiar hasta el sicariato, y a todo esto en medio de un auge sin precedentes de la corrupción en todos los niveles y sectores, como una especie de metástasis del tejido social afectado en su dignidad, sin democracia, sin justicia, sin amparo, casi sin Dios ni patria. Así están las cosas en el mundo de hoy y en el Perú singular de este tiempo. ¿El mundo se someterá a los caprichos de Donald Trump o será destituido en los próximos meses? ¿China, India y Rusia lograrán consolidarse como las nuevas potencias del mundo multipolar? ¿El sur global logrará posicionarse en este nuevo escenario geopolítico? ¿El Perú podrá recuperar la democracia o seguirá sometido a la tiranía actual que controla los 3 poderes del Estado? Esto lo veremos en los próximos meses de este nuevo año que recién comienza. Soy Julio Navarro y esta es mi libre opinión. Si valoras este tipo de análisis, te invito a compartirlo, comentarlo y suscribirte para no perderte el siguiente. Hasta la próxima y cuídate mucho.